Dentro del esquema que yo siempre he utilizado es un estilo matricial, donde el cliente paga lo que consume nada más. Quiero decir en esto que, por ejemplo, Q Capital, que es un banco y broker para ayudar a conseguir los créditos, lo que le presento a Q Capital en este caso, cuando necesiten contadores, yo les presento otros contadores también para que ustedes puedan escoger la mejor. Siempre presento dos o tres opciones y ustedes escogen entre los que ya sabemos que han sido muy efectivos. En el caso de hoy, pues la gente he visto que tiene muchas dudas sobre si a un colombiano le prestan en Estados Unidos para comprar inmuebles. Pues por eso hicimos esta reunión para mayor claridad. También a los que estén en la reunión les voy a mandar este video también tan pronto terminemos. Depende de las preguntas, pueden ser media hora, tal vez hasta menos, porque Andrés nos va a contar rápidamente lo que un banco americano pide a un extranjero. Andrés está radicado en Bogotá, es una de las sucursales de Q Capital, que tiene oficinas en toda Sudamérica. Andrés, adelante. Bueno, buenos días a todos. Les voy a explicar un poquito qué es Q Capital. Q Capital Group es un banco hipotecario. Nosotros tenemos la misma licencia que cualquier banco que ustedes conozcan en los Estados Unidos. Wells Fargo, Chase, Citibank, tenemos exactamente la misma licencia. Esa licencia a nosotros nos permite operar en 4 estados: California, Texas, Nueva York y la Florida. Básicamente nosotros nos especializamos en todo lo que es la estructuración de préstamos hipotecarios para extranjeros que estén invirtiendo en finca raíz en esos estados que les nombré. Nosotros somos un banco de segundo piso, podemos fondear directamente, pero si no fondeamos nosotros directamente porque no queremos tener el crédito en portafolio, sencillamente se lo vendemos a otro banco. Tenemos alianzas o líneas de crédito con más de 36 bancos. Entonces, dependiendo del producto que la persona invierta, sea local, bodega, departamento, casa, dependiendo, los bancos prestan. No todos los bancos prestan en el mismo inmueble. Hay unos que se especializan en préstamos comerciales, otros en residenciales. Entonces, dependiendo de la necesidad de la persona, nosotros sabemos qué banco utilizar. Yo, Andrés Rivera, trabajo en esto desde el año 1998, ya va a cumplir 24 años en este tema. Entonces, pues sé bastante de esto. Nosotros, Q Capital, tenemos oficinas, la principal está en Aventura, tenemos oficinas propias en Bogotá, en Santiago, en Bolivia, en Argentina y en México. Entonces, lo que necesiten, pues en esas ciudades también tenemos presencia. Les voy a explicar un poquito cómo es el tema financiero en los Estados Unidos para extranjeros que quieran conseguir crédito, financiaciones en compra de finca raíz. Básicamente en Estados Unidos los planes son amortizables. Los planes son amortizables hasta 30 años. Ustedes pueden escoger tasa fija o tasa variable. La tasa fija es la tasa va a ser la misma durante los 30 años. Omar, hay un ruido. Creo que hay un ruido como de... Si quieres, ponte en mute. Sí, voy a hacerlo, no sé. Ah, ok, debe ser el aire en alguna forma que está sonando. Exacto. Un segundo, por favor. Un segundo. Ok. ¿Ahí se ha quitado el ruido o sigue? No, ahí está bien, ahí está bien. Lo que pasa es que me tocó pararme porque se fueron todos de la casa y me dejaron con mi perrito, entonces me tocó abrirle la terraza. Entonces son planes, ustedes pueden escoger planes fijos o planes ajustables. Los planes fijos son los que la tasa va a ser la misma durante los 30 años. Esas tasas van a estar oscilando hoy más o menos entre el 5.1375 efectivo anual. Significa que desde el mes... Excúsame, pero no, el audio se entrecorta, no sé qué pasa con tu audio, Ahí, no sé si es mi caso o también otras personas. Me gustaría ahí, saber si la dificultad es solo mía para interrumpirte. ahí me oyes mejor. Yo estoy oyendo bien. Omar Jiménez oye bien. Ahí me oyes.
¿Ahí me oyes mejor, Manuel? Ok, sí, gracias. Ok, listo. Entonces, como les decía, el plan fijo a 30 años es la misma tasa desde el mes 1 hasta el mes 360. Esas tasas están más o menos en el 5.1375. Hay otros que son los planes ajustables. Esos planes ajustables también son amortizables a 30 años, simplemente que la tasa es fija por un determinado periodo de esos 30 años. La pueden fijar por los primeros 3 años de esos 30 años, por los primeros 5 años de los 30 años o por los primeros 7 años de los 30 años. Después del año fijo se vuelven ajustables. Esas tasas van a estar oscilando hoy entre el 3.5 al 4.25 efectivo anual. Entre menor tiempo fijen la tasa va a ser más baja. ¿Qué sucede después del tiempo fijo? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, toman un plan ajustable, amortizable a 30 años, simplemente que la tasa va a ser fija por los primeros 5 años. Entonces, que la tasa sea el 4%. Quiere decir que los primeros 60 pagos va a ser al 4% durante esos 5 años. Al mes 61, ¿qué va a suceder? Ahí es donde ajusta. Puede ajustar para abajo o puede ajustar para arriba, dependiendo del índice que regula esas tasas. Las tasas que el índice que regula esas tasas ajustables son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Como cualquier bono del Tesoro de un país pues, con una economía estable, eso varía muy poquito, ya sea para abajo o para arriba. De hecho, el 99% de los inversionistas toman estos planes ajustables. ¿Por qué razón? Porque las estadísticas de repago de deudas hipotecarias en los Estados Unidos muestran que las personas que compran por inversión no se quedan 30 años pagando una hipoteca. Normalmente entre el año quinto y el séptimo están pagando la deuda por dos fuentes, ya sea por dinero propio o porque vendieron la propiedad, obtuvieron su plusvalía y le dieron la vuelta al dinero y compraron otro inmueble. ¿Por qué también muestran las estadísticas de eso? Las estadísticas muestran que los inmuebles normalmente de finca raíz en los Estados Unidos de inversión llegan a su madurez más o menos entre esos años, entre el quinto y el séptimo o el octavo. Su madurez es lo máximo que pueda llegar a generar en renta o lo máximo que pueda generar en valorización. Entonces nadie se queda 30 años con ese inmueble. De hecho, para eso se crearon esos planes ajustables porque pues no se justificaba amarrar a un inversionista 30 años a una tasa fija cuando iba a comprar por inversión y salir al año quinto, sexto o séptimo del ejercicio. Esos dos planes, cualquiera de los dos, puede venir con penalidades o sin penalidades. Con penalidades sin penalidades significa que después de escriturar al otro día pueden pagar la deuda y no van a tener ningún costo adicional. Con penalidades, usualmente la penalidad funciona durante los 3 primeros años. ¿Cómo funciona? Si ustedes pagan la totalidad de lo que están debiendo el primer año, les van a cobrar el 3%. Si pagan la totalidad de lo que están debiendo el segundo año, les van a cobrar el 2%. Y si lo pagan el tercer año, les van a cobrar el 1% de lo que estén, de la totalidad, de lo que estén debiendo. La diferencia entre la penalidad y la no penalidad, ¿cuál es? Cuando ustedes toman el préstamo con penalidad, el banco les va a bajar la tasa. ¿Por qué razón? Porque el banco se está asegurando 36 meses mínimo de intereses. Cuando lo toman sin penalidad, el banco les va a subir un poquito la tasa porque está asumiendo que ustedes van a pagar rápidamente el préstamo. Estos préstamos vienen, a diferencia de Colombia, vienen sin seguro de vida. No es obligatorio el seguro de vida. Entonces, no importa la edad que uno tenga, mientras uno demuestre los ingresos y el dinero necesario para la inversión, el banco les va a prestar. ¿Qué necesitamos? Es sencillo. Para el banco, la garantía va a ser el inmueble que ustedes van a comprar en Estados Unidos, el inmueble que tienen en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, las dos cosas más importantes que hay que mostrarle al banco es los ingresos que ustedes van a tener, que tienen mensual, donde le den la tranquilidad al banco de que ustedes pueden pagar la mensualidad. Y lo segundo es que le demostremos al banco el dinero para la inversión. ¿Cómo vamos a mostrar esos ingresos? Si son independientes, una carta simplemente a un contador donde diga el señor Rafael Omar Jiménez es dueño de Coca-Cola desde el año tal. El señor se gana en el mes 10 pesos, a la fecha se ha ganado 100 pesos y los ingresos totales del 2019 y 2020 fueron de tanto. Esa carta del contador va a ir acompañada con la licencia del contador. Entonces, ahí ya le demostramos al banco con esa carta del contador, si en caso de ser independiente,
pues que uno tiene los ingresos mensuales necesarios para pagar la cuota. Si es empleado, pues sencillamente la carta del empleador diciendo el cargo, el salario que se tiene, la antigüedad, y esa carta tiene que ir acompañada con los 2 últimos recibos de pago de nómina. Para que tengan claro, toca demostrar en esas cartas que uno se gana 3 veces lo que va a quedar la cuota. Ejemplo, si la cuota mensual quedan $2.000, uno tiene que demostrar que se gana $6.000. Entonces ahí ya le demostramos al banco que tenemos la capacidad para pagar la mensualidad. Lo segundo van a ser los extractos bancarios para demostrarle al banco que tenemos el dinero para entrar en la inversión. Entonces el banco nos va a pedir los últimos 3 extractos bancarios de las cuentas donde ustedes tengan el dinero. El dinero puede estar en Colombia, puede estar en cualquier lado del mundo. Las cuentas pueden ser de uno. Si uno es dueño de empresa, pueden ser también de los extractos de la empresa. Valen cuentas corrientes, cuentas de ahorros, fondos de pensiones voluntarias, si tienen inversiones en acciones, en CDTs, todo lo que se pueda volver liquidez. Entonces, la unión de esos extractos bancarios, de esos últimos 3 extractos bancarios, le va a demostrar al banco pues que ustedes tienen la capacidad necesaria para comprar el inmueble que vayan a invertir. Eso es lo más importante, esas 2 cosas que yo les dije. Con esos dos requisitos, tanto la carta del contador o la carta del empleador, más los últimos 3 extractos bancarios, el banco les va a emitir en 3 días hábiles una carta de preaprobación. Esta carta de preaprobación que les va a mostrar a ustedes la capacidad máxima de endeudamiento que puedan llegar a tener ustedes para la compra de la inversión. Entonces va a salir una carta donde va a decir el señor Manuel Puerta está preaprobado por un monto de $300.000. Entonces tú ya sabes que esos $300.000 van a ser o el 70% de una casa o el 65% de un apartamento. El banco presta hasta el 70% en casas y hasta el 65% en apartamentos. Con esa carta de preaprobación ya ustedes van dando a Omar y le dicen, Omar, me preaprobaron $300.000 y ya Omar empieza a buscar el inmueble y ya sabe que esos 300 son el 70 o el 65. Eso es lo primero que hay que hacer en este momento, preaprobarnos, hacer una preaprobación para mirar qué capacidad tiene uno. Ya cuando uno compra el inmueble y entró en un contrato, los demás documentos son muy sencillos. Nos van a pedir una fotocopia de pasaporte y visa. La visa B1 o B2 que tiene cualquier persona sirve. Un par de referencias bancarias de las instituciones financieras donde ustedes tengan cuentas acá en Colombia. Sencillamente esa referencia bancaria, más que una referencia, hace una recomendación. Va a decir el señor Andrés Rivera posee la cuenta número 001 en Bancolombia, con fecha de apertura de 2002. Y lo importante es que diga que el señor Andrés Rivera ha manejado las cuentas correctamente o se han manejado de acuerdo a las políticas bancarias o han tenido un buen manejo. Alguna frase que diga que se ha manejado bien la cuenta. Les van a pedir una prueba de residencia de donde ustedes están viviendo y esa prueba puede ser un recibo de agua, luz, teléfono, DirecTV, celular, cualquier recibo que salga a nombre de uno donde esté la dirección de la casa de residencia, una pequeña hoja de vida, 70%, me repites por favor, los porcentajes son 70% en casas, 65% en apartamentos. ¿Qué otra cosa? Una pequeña hoja de vida les van a pedir. Yo todo esto que les estoy diciendo se lo mando a Omar por email y Omar se los hace llegar. La hoja de vida también yo les mando el modelo. Les van a pedir pues la fotocopia obviamente del contrato ya ejecutado por ambas partes. Y con estos documentos ya se empieza el proceso de aprobación y desembolso. Ese proceso de aprobación y desembolso se va a demorar más o menos 45 a 60 días. Después de los 60 días ya el banco hace el desembolso y cierra la operación. Básicamente eso es pues a grosso modo cómo funcionan los créditos en Estados Unidos. Es muy fácil, es muy sencillo. Pues lo que hay que mostrar es que se tiene el dinero para entrar y se tienen los ingresos para pagar la deuda. ¿Preguntas? Andrés, complementando un poco la información o tratando de hacer un resumen, es fácil conseguir un préstamo en Estados Unidos siempre y cuando se tenga historia financiera también en Colombia. La historia financiera de Colombia es la que sirve para lograr el crédito acá. No necesario tener historia financiera. Lo único que te van a solicitar de Colombia es lo que te decía, un par de referencias bancarias donde
donde ellos vean que tienes un vínculo con un banco que se ha manejado bien las cuentas. Ellos no van a mirar si pagaste el celular a tiempo, si tienes un parte que no hayas pagado de vehículos, nada. Eso no es. Lo único que van a hacer es una cosa que se llama WorldCheck, que sí les van a estudiar como el reporte de crédito, pero internacional. O sea, si tienen problemas penales o han tenido algún lío de ese calibre, pues ahí sí se los van a estudiar, pero lo que tengan acá en data crédito, cosas de esas, no, al banco realmente eso no le interesa. Ahora, la otra pregunta es, ¿piden declaración de renta? ¿Es importante tener 10 fincas, 1000 vacas? Nada. Ya lo dijiste en otra forma, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Qué se necesita o qué no se necesita? La declaración de renta, las vacas, la finca. Algunos bancos piden declaración de renta, pero muy poquitos lo están haciendo, porque realmente la declaración de renta no te está mostrando a ti tus ingresos reales. Entonces, más que la declaración de renta, solicitan en la carta del contador. Y en cuanto al patrimonio que tú dices de los activos fijos, de vacas y todo eso, no, al banco tampoco le importa. ¿Por qué? Porque es que el banco, en el caso de no pago de la deuda, pues vas por el apartamento que tienen en Estados Unidos. Eso es lo único que ellos pueden retomar. Ellos no pueden retomar nada en ningún otro país fuera de los Estados Unidos. De pronto, si tienen varias casas y están viendo de rentas, pues eso sí sirve. Tengo 5 apartamentos en Colombia, de los cuales se están rentando, pues sirven como fuente de ingreso mensual. Ok, hay una pregunta que si puedes repetir los porcentajes que prestan en casas y en apartamentos. 70 en casas, 65 en apartamentos. Hay un banco que podemos llegar hasta el 75 en casas. Hay otro que podemos llegar al 80 en casas, pero ya la tasa no es tan buena, ya la tasa es un poco más alta. Podemos estar hablando de un 6% y de pronto se puede conseguir un 80%, pero normalmente la gran mayoría de bancos están prestando el 70%. Ok, entonces lo que toca es pensar como banquero también que si le vamos a prestar la plata a alguien que no conocemos, buscamos la mayor garantía y la mayor garantía es la propiedad con la mayor cuota inicial. Eso nos reduce el riesgo y entonces podríamos dar una menor tasa hipotecaria anual. ¿Es así? No, el hecho de que tú pagues más cuota inicial no te va a bajar la tasa va a ser exactamente la misma. No Ok. importa que pagues el 30 o el 40 o el 50, la tasa va a ser exactamente la misma. Otra pregunta que hay es que yo quisiera que nos hablaras también. Hay varios casos. Primero, que es una escrow account. ¿Cómo hace la plata? ¿Cómo hacen para girar la plata aquí y a dónde va? ¿La plata qué? O sea, cuando alguien va a comprar algo en Colombia, ya ¿a dónde va la cuenta? ¿A dónde va la plata? A una escrow account. Cuéntanos un poco la escrow account qué es y qué garantías tiene. Ok, pero eso ya cuando entran en el contrato y van a comprar el inmueble. Sí, pero por ahora la gente va a decir, bueno, ¿y mi plata a dónde va a dar? Porque yo tengo el crédito y el crédito también, la plata del crédito va a la misma cuenta, una cuenta de escrow account. Entonces, ¿cómo funciona? En Estados Unidos, cuando se va a comprar un inmueble, siempre hay un agente fiduciario. Un agente fiduciario normalmente es un abogado. Entonces, ese abogado se llama escrow account, que es básicamente una cuenta fiduciaria. Todos los dineros van a esa cuenta fiduciaria, la cuenta del down payment, la cuenta de los gastos de cierre, y de hecho el banco también le desembolsa a esa cuenta de ese abogado. El abogado recibe todos esos dineros y en el momento que ya se va a liquidar la transacción, él se encarga de mandarle la plata al constructor del desembolso, la cuota inicial, él se encarga de hacer toda la distribución, pero la plata siempre va a un escrow account, que es una cuenta fiduciaria. Excelente, sí. La plata siempre llega a una cuenta de confianza, de fiducia, bien sea la cuota inicial o el préstamo. Y Acá en Colombia lo llamamos como fideicomiso, podría exacto, decirse. sí. Y lo otro es que esa plata tiene solamente el destino en que se ha fijado, que es la compra de la propiedad. Nadie más puede tocar eso y es una de las bases más fuertes que tiene el negocio de real estate, de la finca raíz aquí en Estados Unidos. Y eso tiene muchas garantías para toda la gente. Lo otro, tengo dos puntos más que me parecen importantes mientras nos agregan preguntas en el chat. Tú dijiste se vende el préstamo, ¿eso cómo afecta al usuario? De ninguna manera, de ninguna forma, porque cuando nosotros vendemos el préstamo lo estamos vendiendo el mismo día que estamos escriturando. No lo vendemos al mes ni a los 2 meses. Entonces nosotros sencillamente el mismo día que se escritura ya le estamos vendiendo el préstamo
al banco con que utilizamos su línea de crédito, pero no le afecta, siguen los mismos términos y sigue lo mismo y tiene que seguir pagando al mismo sitio. Claro, eso es claro y eso que no afecta a nadie. Y lo otro es cuando van a mandar esa plata del corte inicial, ya tenemos el crédito aprobado. Hay una parte que es el pre-approval. Ahorita muestro algo. Esa plata, tú tienes más experiencia porque la gente siempre pregunta, ¿y cómo mando la plata? Para la cuota inicial. Sí. Entonces, lo importante para el crédito, para que no se vea afectado, es que cuando van a mandar el dinero de la cuota inicial o la reserva, siempre salga de cuentas de las personas que van a estar en el contrato, que no salgan de cuentas de terceros, porque el banco no lo va a aceptar. Entonces, compramos un apartamento Rafael, Carlos y Andrés. Y si la plata sale de José, el banco no va a aceptar ese dinero porque no está en el contrato. Entonces, tienen que ser que salgan de las personas que están en el contrato o de las compañías de las personas que están en el contrato. Ya, ok. Normalmente, otra aclaración, normalmente le prestan a la persona, aunque la propiedad quede a título de una corporación. Una corporación es una sociedad, aquí le dicen corporación. Eso es importante porque la gente dice, pero porque hay una diferencia con Colombia. Cuando alguien compra o consigue un préstamo en Colombia, tiene que meter muchas personas ahí, la misma empresa, las mismas personas, le piden hasta el RH, pues, ¿no? Etcétera. Entonces, eso, a la primera parte que lo contestes y tengo otra que es siguiendo a eso. Normalmente en Estados Unidos no le dan el préstamo a la corporación. Los garantes y los que aplican son las personas naturales socias de esa corporación. El título del inmueble va a nombre de la corporación, porque son sociedades que no tienen capital suscrito ni pagado como en Colombia, simplemente son de papel. El inmueble va a nombre de esa sociedad, pero los garantes y las personas que pasan los papeles son los socios de esa sociedad o el socio de esa sociedad. En Colombia es diferente porque pues sí se lo dan a la sociedad porque la sociedad tiene una vida, tiene un historial. Esa sociedad de Estados Unidos, como es nueva y simplemente se hizo para comprar ese inmueble, pues no tiene un historial, no tiene una vida. Entonces es la persona natural la que tiene que presentar sus papeles. Ok. Aprovechando un segundo, Dime. aprovechando ese tema específicamente que están tocando, la pregunta es la siguiente. Para efectos de responsabilidad frente a la propiedad que uno compra en los Estados Unidos, si uno la compra a través de la corporación, la responsabilidad se limita a la corporación. Lo que estamos haciendo las personas dueñas de la corporación, que aparecemos en el crédito, es simplemente garantizar el pago. Exactamente, tú lo acabas de decir. Ustedes son los garantes. Ustedes son los garantes del crédito. Esa es la palabra. De hecho, en el cierre ustedes firman las garantías, las personas naturales firman las garantías. Ok, otra pregunta, otro punto. ¿Es claro eso, Manuel? Sí, tengo otras preguntas, pero me gustaría irlas haciendo verbalmente para... Sí, señor. La garantía es la propiedad, y eso es lo que sirve aquí, pero quieren ver es a la persona que es la que va a cumplir. Lo otro es, ¿cómo hace la gente en Colombia? La pregunta es, la situación de Colombia, muchas personas tienen sus ingresos bajitos para pagar pocos para fiscales, pero saca todos sus gastos de la corporación o de la sociedad. O hace una mezcla, alguien gana mucho salario, la esposa o el esposo gana muy poquito, ambos están trabajando y sacan sus gastos de la empresa. ¿Cómo figura ahí? No, lo que yo te decía, por eso normalmente los bancos no piden declaraciones de renta, lo que piden es una carta a un contador donde se demuestren los gastos totales del año o los mensuales. Entonces tú te refieres a que uno tiene una compañía y normalmente en la compañía de uno se pone un salario bajito. Entonces no importa, uno tiene un salario bajito en su propia compañía, pero al final de año tiene una distribución de utilidades. Entonces lo que hay que sumar es las utilidades más el ingreso que uno haya tenido mensual. Ya, ok. Si quieren más preguntas, bienvenidas. Hay una pregunta que dice, ¿la relación hipotecaria es directamente con el banco o con Q Capital Group? Entonces, ¿cómo funciona? Como les decía, nosotros podemos fondear en algunos casos, en algunas propiedades, en otras
fondeamos, pero lo vendemos. Entonces, si nosotros utilizamos otro banco o se lo vendemos a otro banco, ejemplo Citibank, por darte un ejemplo, la relación directa con ustedes va a ser Citibank. Al Citibank le pagan, al Citibank le hacen todos los pagos. Okay. Eso significa, Andrés, que en cualquier momento del crédito ustedes lo pueden hacer, o es una cosa que se define desde el principio y así se queda durante todo el tiempo. Exactamente, eso se define en el momento que ya empezamos que vamos a cerrar. Tú ya sabes qué banco vamos a utilizar. Ok, y si uno está con usted, directamente las cuotas las puede pagar en Colombia en pesos o tiene que desarrollar en Estados Unidos. Normalmente, ¿cómo se pagan? Pues la idea, Omar, pones el mute, que tiene eco. Ok, debe haber alguien más, pero bueno, ya un minuto. Y me pongo en silencio. Listo. Entonces, Manuel, normalmente, ¿cómo ustedes van a pagar la cuota? Cuando estamos en el proceso de crédito, el banco va a debitar la cuota de una cuenta de los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que tener, no en el momento de empezar el crédito una cuenta, sino unos 10 días, 15 días antes de la escrituración, ya debes tener una cuenta en Estados Unidos porque de esa cuenta el banco te va a debitar la cuota mensual. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues la idea de este negocio no es que tú tengas que generar pesos para pagar una cuota en dólares, pues porque así no funcionaría el ejercicio, sería muy mal negocio. La idea es que la renta de la propiedad cubra todos los gastos que vas a tener mensuales. Entonces, de esa cuenta que tienes en Estados Unidos, la idea es que allá te paguen la renta y de esa cuenta te debiten a ti la cuota hipotecaria. Andrés, buenos días, don Omar. Carlos Mila habla. Una inquietud. Carlos. De usted, después de que sea preaprobado el crédito, ¿cuánto tiempo tengo para poder utilizar ese preaprobado? Un mes, y si compras el inmueble después del otro mes, sencillamente toca poner al día el preaprobado y lo que tienes que hacer es pasarme el último extracto bancario. Pues porque ya tengo los otros 3 anteriores, pero tiene un mes la preaprobación. Muchas gracias. Igual también escuché por noticias esta semana algo acerca de las tasas de interés que iban a subir el año entrante en los Estados Unidos. Están hablando que van a subir, de hecho este año han subido una vez, pero la última subida se fue hace muy poquito y subieron 0.15, o sea, realmente no fue mucho lo que subió. Se estima que el otro año suba un 0.25, más o menos. Eso es lo que se estima. Gracias. Estás en mute, Omar. Omar, estás en mute. Las tasas de interés también tienen un rango para subir en el tiempo. No es que hoy me cobran el 2 y mañana va a saltar al 5. No, esos programas tienen los programas ajustables, ¿no? Los fijos, pues sí ya sabe que son 30 años, los ajustables tienen unas coberturas, eso se llama coberturas. Las coberturas normalmente son 2.4, ¿qué significa? Que después del periodo fijo, lo máximo que puede subir son 2 puntos, año por año, pero lo máximo que podría tomarse si se quedara uno con ese programa 30 años son 4 puntos. Ejemplo, le toca a uno una tasa del 4% fijo a 5 años. Después del 5.º año, el peor escenario es que te suba a 7. Después del 7.º año, que te suba a 9. Ya no te va a subir más porque ya subió los 4 puntos. Y el mejor escenario, pues que está en 5, está en 4. Al año 6 te va a bajar 2 puntos, te quedan 2. Y al año siguiente otros 2 puntos te quedan 0. No va a pasar ni el peor ni el mejor. Normalmente eso es muy estable porque lo que les decía, el índice que regula esas tasas son los bonos del tesoro a 10 años. Ustedes lo pueden ver en internet. Eso es un índice bastante estable. No hay subrogación, el crédito hipotecario es subrogable en cualquier momento de plazo total. No, entonces en Estados Unidos no hay subrogación de crédito como en Colombia. Sencillamente cuando tú tienes un crédito y me vendes, en el caso, por ejemplo, me vendes la propiedad a mí, yo saco un crédito para mí y con el crédito pago el crédito que tú estás debiendo. No hay subrogación con las condiciones que yo consiga.
Lo otro es que no hay que ir a deshipotecar y pedirle el favor al amigo que le deshipoteque para poder hipotecarle al otro, sino eso se hace en la compañía de títulos, que es como una conjunción de una notaría a lo colombiano con la oficina de registro. No sé si quieres agregar algo sobre eso, Andrés. Sí, no, es que acá sí es subrogable, allá no, allá sencillamente es el préstamo, mi préstamo, y el día que yo vendo, la otra persona si sacó un préstamo, pues paga el mío, y si no sacó préstamo, pues con la plata de la otra persona, pues paga mi préstamo. Pero Adelante. no hay subrogación, y en el momento que se paga el préstamo, pues lo que decía Omar, uno no tiene que ir a la vivienda donde a pedir una carta de que ya no debo nada, sino que automáticamente la agencia de títulos emite un documento que se llama pues un payoff de que ya está pagado en full, y además eso se registra en el estado, se registra de que la hipoteca quedó pagada totalmente. Esa vuelta no la hace uno, eso lo hacen ellos directamente. La compañía de títulos. Juan Manuel Cabal tiene alguna pregunta. Adelante, Juan. Levantaste la mano. Juan Manuel Cabal. Bueno, mientras Juan Manuel nos habla, yo quiero mostrarles unos slides que tengo para explicar un poco más algo que también necesitamos, que es la pre-approval. Juan Manuel, tiene la mano arriba, si quieres habla. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo pues el logo, estoy a la orden de ustedes. A ver, saquen aquí. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Que hay mucha demanda y poco inventario. Eso ha hecho que se reciban por cada casa que se vende mucho más del precio de lista. Si alguien dice vendo mi casa en 500.000, va a recibir 4.8 ofertas más por encima de ese valor. Entonces eso nos está llevando a una guerra de ofertas. Este es el inventario que se ha reducido prácticamente a un mínimo hoy en día de cómo se ha caído el inventario. Se está vendiendo en un término de 18 días en algunos casos, al otro día inmediatamente se pone la oferta y inmediatamente se vende. Pero el promedio ha estado entre 18 y 47 días. Aquí está lo que les decía, las 4 o 8 ofertas, y aquí está una propiedad, cuántos días en el mercado queda, 18 días. Esta es la curva a través de los años. Entonces, esto ha llevado a que los vendedores pidan algo que es muy importante, que es la preaprobación de la hipoteca. Piensen ustedes que están vendiendo su casa, como les puede suceder en Colombia y sobre todo este año y el año entrante, que quieren vender y le aparece mucha gente que les dice texto, por decir otra palabra, carreta. Pero ustedes no pueden perder tiempo. Ustedes lo que necesitan es saber quién sí tiene plata para comprarles. Entonces, los vendedores, no importa si es de vivienda usada o es vivienda nueva o preconstrucción, exceptuando los edificios en Miami, los edificios que se demoran 2 o más años en terminar, están pidiendo una preaprobación, que es algo que necesitamos y que Andrés nos puede ampliar la información al respecto. Como ustedes pueden ver en el chat, ese documento o esa carta de preaprobación, Omar, dime Juan, Omar, habla, dime. es que ahorita que traté de hablar no me dabas entrada. Entonces, qué pena interrumpirte, porque la pregunta para mí es muy importante, aprovechando que está el experto financiero. Bueno, como todos saben, pues los que hemos tenido crédito hipotecario en Colombia y experimentamos el tema del UPAC, lo que más mató a ese UPAC fue que lo añadieron a unas tasas como el DTF, unas tasas muy variables, y eso satanizó los préstamos. Entonces yo quisiera saber si esos préstamos allá son a cuota fija o puede uno buscar cuotas fijas y qué se tiene que hacer, porque esa es la única garantía que uno tiene de que su préstamo no vaya como en esa campana de Gauss que había cuando teníamos el tema de los créditos hipotecarios aquí en Colombia y que afectó y que hizo que muchos entregaran sus casas y demás. Yo fui uno de los que experimenté esa satanización. Juan, parte de eso es lo que lo que Andrés nos habló, pero va a profundizar un poco más sobre eso. La situación de Colombia, acuérdense que cuando eso sucedió, vino siendo a fines de los 90.
Y en ese caso fue la crisis de Colombia, que también la hubo, la del 98. Las propiedades perdieron un valor muy grande y entró mucha oferta también, pero Andrés nos puede aclarar mucho más ese punto de cómo se trabaja aquí para evitar esas crisis. Bueno, venga, les cuento un poquito. Yo he vivido la crisis del 2001 de las torres, que fue algo muy corto, la del 2008. ¿Qué sucedió en el 2008? Pues para que lo tengan claro, básicamente los culpables, evidentemente, como le dice Juan Manuel, fueron los bancos. Existía un plan allá que se llamaba un plan de amortización negativa, que básicamente era lo mismo que había acá, que era el UPAC, donde tú pagabas el 1,95, pero la tasa real era el 3, 4, 5%, entonces la deuda se iba subiendo. Esos programas hoy en Estados Unidos ya no existen, hace mucho tiempo después de la crisis. El programa ajustable que existen hoy, tú estás pagando a intereses y capital desde la primera cuota. Segundo, en la crisis permitían hacer flips. ¿Flips qué era? Flips era que tú comprabas en preconstrucción y antes de que te entregaran el apartamento lo revendías. Entonces la utilidad que tú tenías era simplemente basado en una cuota inicial que habías dado, pero nunca llegaste a escriturar ese apartamento y le dieron, y en esa preconstrucción hubo proyectos que le dieron la vuelta hasta 3, 4, 5 veces antes de que llegara al usuario final que iba a escriturar. Eso creó pues que los precios subieron pues demasiado. Eso ya no lo permiten hoy tampoco. Tercero, le prestaban a las personas hasta el 80, 90%, a los residentes con el 5%, entonces con el 5% tú podías comprar varias propiedades y te dedicabas a hacer flips. Eso tampoco lo permiten hoy en día. Los préstamos, como les Andrés, decía. y ahí sucedió algo también, mucha gente con ese 5% podía comprar 10 casas sencillamente y quedaba con 10 hipotecas, pero como el inquilino se dio cuenta que podía comprar también con el 5%, le empezaron a devolver las 10 casas y quedó con 10 hipotecas sin ningún ingreso. Eso también fue uno de los daños que hubo. Entonces, nada de eso existe, pues el sistema financiero en Estados Unidos aprendió de eso. Eso no existe hoy en día. Entonces, para que llegue a pasar eso nuevamente, no, eso es prácticamente imposible. Los planes hoy, vuelvo y te digo, te estás pagando intereses y capital desde la primera cuota. Ok. Ok, perfecto, gracias. Ok, no y también pues para que estés tranquilo, yo también perdí en el UPAC un apartamento. Sí, no. Yo afortunadamente me di cuenta y lo logré salvar pasándome a cuota fija, pues estuve metido en ese tema de que varios nos unimos para pelear eso y logré salvar mi casa junto con No, otras 10 casas de la misma unidad. no, yo O sí sea, yo me di entregué. cuenta de cómo era, me di cuenta cómo era. Ok, indudablemente eso también sucede. Ya Andrés nos contó y todo, la mayoría perdimos en alguna parte, en alguna forma, o oportunidades, o capital, o se nos ensució el crédito. Siguiendo con la preaprobación, es por esto también que los vendedores, repito, de casas usadas, de preconstrucción, de vivienda nueva, están pidiendo esta carta, que es uno de los documentos importantes que Andrés nos contó también hace un rato, pero podemos volver a tocar el tema, donde el vendedor quiere saber si se está encontrando con una persona que sí tiene poder adquisitivo o simplemente es alguien que viene y pasa por ahí. En la mayoría de los vendedores, o dueños de inmuebles, tienen una lista de espera, como sucedía en los aviones, un waiting list, y solo lo inscriben al posible comprador cuando tienen esas cartas de preaprobación o una prueba de fondos de que van a comprar de contado. Entonces, esto es importante. Sin esto, no nos meten en la lista de espera y cuando pasan un tiempo, puede ser un año, 12 meses, unos meses X, es cuando nos dicen, listo, ya le toca el turno a usted. Si quiere, bienvenido y va a comprar para hacer el contrato. Andrés, cuéntanos algo sobre la preaprobación, muy cortico. No, lo que les decía, la preaprobación es muy sencilla. La preaprobación simplemente necesito los estados bancarios, los últimos 3 estados bancarios de personas naturales o de las compañías de ustedes, donde esté el dinero en Estados Unidos, en Colombia, en donde lo tengan. Y el banco sencillamente importante se fija en saldos más no movimientos. Ustedes pueden pasarme un extracto donde mueven 3.000 millones mensuales, pero al final el saldo son 100 pesos. El banco va a fijarse en los 100 pesos, no en los movimientos. Entonces lo que hay que mostrar en eso son saldos.
¿Qué tienen que demostrar? Básicamente la cuota inicial, los gastos de escrituración, que es bien importante, no lo hemos hablado, los gastos de escrituración son más o menos del 5 al 6% del valor del inmueble. La cuota inicial, pues dependiendo si es el 30 en casas o 35 en departamentos, y demostrar unas reservas, eso no lo habíamos hablado. ¿Las reservas qué son? Las reservas es un monto adicional que le demostremos al banco, que el banco le dé tranquilidad que en el caso de que no se rente el inmueble o alguna cosa pasara, ustedes tienen una plata adicional para pagar las primeras cuotas. Esas reservas, eso fue un cambio ahorita en el tema del COVID. ¿Por qué? Cuando llegó el momento del COVID, las primeras personas que pidieron alivios a los bancos, pues fueron las personas que compraron inmuebles para renta, para rentas diarias. Pues porque cerraron aeropuertos, cerraron todo, entonces no pudieron rentarlas. Entonces llamaron al banco a decirle, señor banco, no he podido rentar esto por 3 meses porque pues por el tema del COVID, necesito que me dé un alivio. Efectivamente el banco les dio un alivio, les dijo no me pague estos 3 meses, simplemente empiecen a pagar a partir de septiembre o octubre, por dar un ejemplo, ya su crédito no es a 30 años, sino a 30 años y 3 meses, y efectivamente les dio el alivio sin intereses adicionales. Simplemente les dijo no me paguen durante los meses que me está solicitando el alivio. Entonces el banco lo que quiere es que si el día de mañana llega a haber otro COVID-23 o alguna cosa de estas, pues que no tengan que llamar ustedes al banco a pedir el alivio, sino que el banco sepa, este señor me mostró que tiene unas reservas adicionales en sus cuentas, allá en Colombia o en cualquier lado, no tienen que dejarlas quietas, donde el banco sabe que el señor no va a depender de la renta de ese inmueble para pagar las cuotas. Eso debe ir en los extractos bancarios, esos montos, y ahí es donde el banco les dice hasta qué capacidad tienen de endeudamiento. Andrés, entonces el closing, que es como llamamos aquí en cierre, que es lo que llamaríamos en otras partes de escrituración, notaría y registro, comprende todos los gastos incurridos ahí, como también en Colombia pues está lo de la escrituración, todos los documentos a aquel lugar. Cuando es de cash, cuando de pagado de contado puede ser un estimado del 3% sobre el valor del inmueble, cuando es con crédito suma alrededor del 6%. Eso depende las deudas. Y en esos closing costs están incluidos, se pagarían también el Homeowner Association, se pagarían los taxes a aquel lugar o se sacaría un prorrateo de los taxes que ya pagó el dueño, pero que le van a quedar al nuevo. Y a propósito de eso, de los taxes, también vale la pena tener en cuenta, como lo dije hace un rato, que si fuéramos los banqueros los que vamos a prestar plata, queremos asegurarnos que la propiedad nuestra, que es la propiedad de ustedes, que es la garantía, pues me van a pagar la cuota y que no la voy a perder con el Estado porque no pagaron los taxes. Entonces también en las mensualidades se incluyen un prorrateo anual del tax y queda en una cuenta de fiducia de confianza y al final del año el banco le da el resultado y ya ha pagado los taxes para no tener un golpe de 10.000 o más dólares. ¿Algo sobre eso, Andrés? Sí, en Estados Unidos cuando ustedes tienen una propiedad con hipoteca, el banco va a pagar el predial siempre. Entonces, si el banco sabe que el predial les va a llegar a ustedes en 12 pesos, sencillamente les empieza a debitar un peso mensual y cuando llegue el final del año, pues ya tiene los 12 pesos de ustedes y ellos se encargan de pagar el predial. Y ellos hacen, los bancos hacen el ajuste también. Si el impuesto bajó a 11.50, le devuelven el 0.5 o si subió, le dicen tenemos que reajustar el valor. Sí, señor, así es. Ahí están preguntando, Rafael, ¿cómo es el alivio tributario? ¿Existen subsidios? Pues yo diría que los subsidios son básicamente para los nacionales, como en todas partes, pues se ayuda más es al ciudadano local al que tenga una residencia definida. No sé si puedes preguntar a través del chat también cuál subsidio es el que te inquieta. Cuando es para vivir un ciudadano, sí tiene una ventaja y es que no paga el predial por el tax property, no lo paga completo, sino el Estado le baja un porcentaje, o la ciudad le baja un porcentaje para que le cueste menos el predial si es la residencia primaria. Si es para alquilar, va el impuesto completo. Pero si hay alguna aclaración o puedes ampliar la pregunta. Pues yo lo que entiendo, ¿cómo es el alivio tributario? Pues básicamente cuando ustedes van a hacer la inversión a nombre de una sociedad,
pues la sociedad permite la deducción de todos los gastos. Entonces, Andrés Rivera compró una propiedad en Estados Unidos a nombre de Andrés Rivera Corp. Todos los pasajes que yo use para viajar a Estados Unidos, el hotel, la renta del carro, el pago de la administración, el pago de los intereses bancarios, todo eso va a ser, todo eso se va a bajar de los impuestos que yo voy a tener que bajar. Es que se oye un eco, Omar. Ok, perfecto. Entonces, todos esos gastos van a deducirse de la utilidad que uno tiene. Entonces, por eso es uno de los factores importantes comprar a nombre de una sociedad. De una sociedad, y eso va a tener va a hacer que tributariamente el pago sea menor. Si hay más impuestos sobre la propiedad, yo no sé, pues asumo que eso sí hay impuesto patrimonio como en Colombia. En Estados Unidos no hay impuesto de patrimonio, ni toda esa mano de impuestos que existen en Colombia, no. Allá simplemente está el impuesto sobre la ganancia que ustedes tengan. Si uno gana $1, paga. Si uno no gana nada, no paga absolutamente nada, no hay impuestos de patrimonio, no hay impuestos de avisos, ni de música, ni de guerra, ni nada de esa mano de cosas que existen acá en Colombia. Sí, aquí inclusive, o sea, es una muy buena observación que aquí no se pagan impuesto al patrimonio, ni a la renta presuntiva, ni al de pronto usted se va a ganar una plata. Se paga es sobre la ganancia. Y de la ganancia, cuando es empresa, como en muchas partes, incluyendo Colombia, cuando es a través de una empresa, esa ganancia, el contador, que será otra reunión, va a cargar esos gastos y costos para reducir la utilidad y pagar los impuestos justos dentro de las normas. Eso es importante. Yo pienso que lo otro que preguntaban Andrés es a cómo pueden estar las tasas para el año entrante. Esto lo pueden ver en mi página de internet y en el blog. Son tomados de diferentes fuentes como Freddie Mac, Fannie Mae, Mortgage Broker Association, la Asociación Nacional de Realtors, y los promedios que pueden dar para un futuro. Es un hecho que ante la inflación, que todo el mundo está sucediendo por diferentes razones, pero los bancos centrales tienen que ajustar hacia arriba de a poquitos porque no pueden romper la estructura económica del país ni la economía, van a seguir subiendo. Este es un estimado, son cifras. Puede ser más, puede ser menos, pero nos da un rango en el cual movernos. Esto es tomado, como les digo, de las diferentes fuentes y las proyecciones que hay, tanto para este último periodo como para el año entrante. Varía, porque ya sabemos que no hay nada seguro. Esto es importante también de cómo han subido las casas a través del tiempo en este último año, según diferentes fuentes, el Realtors.com, Realtors.com, que es especializada para Realtors, y Zillow, que es uno de los vendedores. Las tasas hipotecarias ya vimos que pueden subir y los arriendos también seguirán subiendo. Yo pienso que hasta aquí podemos seguir. Bueno, muchas gracias, pensé que eran 30 minutos. Las últimas preguntas por el chat, por favor, para que Andrés nos las conteste. Hay muchísima más información, me pueden escribir. Los invito también a que vean, les voy a mostrar. Prefiero que Andrés termine las preguntas a aquel lugar. Y veo que no hay más preguntas. Estás en mute. Me puse en mute. Ok, no hay más impuestos sobre la propiedad, sino el predial. Esto también es importante. Claro, sobre una propiedad residencial, no importa si se alquila de corto, como el tipo Airbnb, o si se alquila de largo, que sería una renta mes o año. Por otro lado, sí hay otros impuestos cuando es un negocio, que también ese es otro tema de otra conversación. Francisco, mándame el correo tuyo, no sé si lo tenga. Tienes por WhatsApp, me pueden mandar la información de ustedes para enviarles el tape, la grabación de esto, ya no se dice tape, claro. Pero con mucho gusto compartimos el punto. No sé, Andrés, si quieres cerrar, muchas gracias a todos. Son las 12 del día ya. Pensé que iba a ser 30 minutos, pero bueno, aquí estamos. Andrés. No, cualquier cosa me contactan a través de Omar, y lo que necesiten, pues hacemos un sub ya privado cada persona y miramos cada necesidad de cada uno. Y pues es un placer atenderlos. Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos. Voy a dar por terminada la reunión. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana, y con los que no hablemos, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Andrés, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, Omar. Un abrazo. Chao, saludos.